cementerio maldito. Hay lugares donde el tiempo no corre, donde los muertos no descansan. Lugares que deberían haber sido olvidados, pero que insisten en recordarnos su existencia. Esta es la historia del cementerio maldito. Y de las almas que quedaron atrapadas para siempre en su silencio. Todo comenzó una noche sin luna, en un pueblo al que nadie quiere nombrar. Un lugar rodeado por colinas y bosques, donde el único camino conduce a una verja oxidada y más allá, a las tumbas. Clara conducía sola. El reloj marcaba las 11:47 de la noche cuando el letrero apareció frente a sus ojos. Cementerio del descanso eterno. 2 kilómetros. Aceleró el paso ignorando el nudo en su estómago. No había vuelto allí en más de 20 años. Desde la muerte de su hermana. Las historias siempre estuvieron allí. Niños desaparecidos, gritos en la madrugada, figuras que se movían entre las lápidas. Pero Clara no tenía elección. Su madre había muerto y su última voluntad fue ser enterrada en ese cementerio. La verja se abrió con un quejido metálico y Clara cruzó al otro lado, sin saber que, en ese instante, sellaba su destino. El camposanto estaba desierto, o eso parecía. Cruces torcidas, lápidas rotas, nombres borrados por el tiempo. Pero había algo más. Un frío antinatural, denso, que parecía colarse bajo la piel. Clara avanzó con la linterna en mano, buscando la tumba familiar. Cada paso se sentía más pesado, cada sombra más alargada. Fue entonces cuando los escuchó. Voces, murmullos que se deslizaban como serpientes entre las tumbas. No eran palabras claras, pero se repetían una y otra vez, llamando su nombre. Giró la linterna hacia la derecha y la vio. Una figura de espaldas, vestida de negro, parada frente a una cruz sin nombre, inmóvil. Clara tragó saliva. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa. La figura giró lentamente la cabeza. No tenía rostro, solo un hueco oscuro, profundo, que absorbía la luz. Clara corrió, pero el cementerio parecía no tener fin. Las lápidas se multiplicaban, formando pasillos interminables. De pronto, la tierra comenzó a moverse. Primero una tumba, luego otra y otra más. Manos huesudas emergieron del suelo, desgarrando la tierra fría. Cráneos sin ojos, cuerpos cubiertos de gusanos. Los muertos despertaban. Clara tropezó y cayó junto a una lápida rota. Cuando levantó la vista, lo vio. Un hombre alto, vestido con harapos, piel gris y cuencas vacías. Pero no era un desconocido. «Papá», susurró, paralizada por el horror. Sí, su padre, muerto hacía 10 años, mirándola con una sonrisa putrefacta. El muerto extendió su mano, y detrás de él decenas de sombras se acercaban. Todos ellos, antiguos habitantes del pueblo, todos con las bocas cosidas, todos hambrientos de algo que nunca habían tenido. Compañía eterna. Clara comprendió la verdad demasiado tarde. Ese cementerio no era un lugar de descanso, era una prisión. Un pacto antiguo, firmado con sangre, había condenado esas almas a vagar por la eternidad. Y ahora, la puerta se había abierto. Ella era la llave. Intentó correr, pero el suelo se abrió bajo sus pies. La oscuridad la tragó y las manos frías la arrastraron hacia lo profundo. Gritó hasta desgarrarse la garganta, pero nadie la escuchó. Al día siguiente, la lluvia cesó. El sol iluminó el cementerio, tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Una tumba nueva apareció junto a la verja, sin nombre, solo una inscripción tallada en piedra. Ella regresó. Y si alguna vez decides entrar, recuerda, los muertos no quieren que te vayas.
Cementerio maldito. Hay cementerios donde los cuerpos descansan en paz, y otros donde la tierra nunca dejó de tener hambre. Este es uno de esos lugares. El pueblo de San Elías siempre tuvo un secreto, uno que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Cada noche, cuando el reloj marcaba la medianoche, se escuchaban pasos entre las tumbas. No era el viento, no eran los animales, eran ellos. A nadie le gustaba pasar cerca del cementerio. Algunos decían que si te detenías frente a la verja podrías escuchar un susurro detrás de tu oreja. Y si respondías, algo salía del suelo para acompañarte. Marcos lo sabía. Creció con esas historias, pero nunca creyó en ellas. Hasta esa noche. La apuesta era simple. Entrar al cementerio, caminar hasta la cruz más antigua, tocarla y regresar. Parecía fácil. Los amigos esperaban riendo, desafiándolo a no tener miedo. Y Marcos, orgulloso, empujó la verja oxidada y cruzó. El silencio lo envolvió al instante. No había grillos, no había viento, solo la tierra fría y la sombra de las cruces torcidas. Dio el primer paso, después otro y otro más. Su linterna temblaba en la mano. No pasa nada, murmuró para sí mismo. Pero algo sí pasaba. Lo sintió, como si el suelo respirara bajo sus pies, como si las tumbas escucharan. Llegó hasta la cruz. Era enorme, cubierta de musgo, con grietas que parecían cicatrices. Al tocarla, la linterna se apagó. La oscuridad lo devoró. Entonces se escuchó la voz. Por fin alguien vino a buscarnos. Marcos se giró, pero no había nadie. Solo sombras que parecían moverse. ¿Quién está ahí?, preguntó con la garganta seca. Las voces rieron. No era una risa humana. Venía de todas partes. Venía del suelo. Venía de debajo de él. La tierra comenzó a agrietarse. Dedos huesudos emergieron entre las hojas secas. Luego brazos, luego rostros sin ojos. Cuerpos que nunca debieron levantarse. Susurró Marcos retrocediendo, pero las manos lo sujetaron por los tobillos. Sintió la carne desgarrarse cuando tiraron de él hacia abajo. Gritó, pero nadie lo escuchó. Cuando sus amigos se cansaron de esperarlo, fueron a buscarlo. Nunca lo encontraron. Solo hallaron la linterna encendida, justo frente a la cruz. Esa noche, el cementerio estaba en silencio, y entre las tumbas, una voz susurró. Uno más para quedarse con nosotros, porque en el cementerio maldito nadie entra y vuelve a salir. Mucho antes de que existiera el pueblo, cuando esas tierras eran solo selva y piedra, vivió una tribu que nadie recuerda por su nombre, pero que dejó un legado de horror. Ellos creían que la muerte no era el final, sino el comienzo de un reinado eterno bajo la tierra. Para ellos, los huesos eran llaves y la carne, alimento para los dioses. Cuando los conquistadores llegaron, destruyeron sus templos y profanaron sus rituales. Los pocos sobrevivientes juraron vengarse, aunque les costara el alma, y lo hicieron. Antes de morir, pronunciaron un juramento en su lengua perdida. Todo aquel que repose en estas tierras jamás conocerá descanso, y todo aquel que las profane conocerá nuestra hambre. Pasaron siglos. El bosque se convirtió en pueblo, y sobre el antiguo altar se levantó un cementerio. Nadie lo sabía. Nadie lo imaginaba, hasta que los muertos empezaron a moverse. Los ancianos contaban historias, cuerpos enterrados que aparecían mutilados, lápidas con símbolos extraños, sombras que caminaban bajo la luna. Pero nadie escuchó, nadie quiso creer, excepto Elena. Elena era arqueóloga y había llegado para investigar los restos de aquella tribu. Su obsesión la llevó hasta el cementerio.
Decían que las tumbas más antiguas estaban cerca de la colina, donde el viento sonaba como un lamento. Caminó entre cruces oxidadas y lápidas rotas hasta encontrar lo que buscaba, una piedra tallada, cubierta de raíces, con símbolos circulares. Los tocó con la punta de los dedos y sintió un calor extraño, como si la piedra latiera. Entonces, el suelo se agrietó. Primero un sonido sordo, luego un temblor suave, y después el grito. No un grito humano, era profundo, como si viniera del centro de la tierra. Elena retrocedió, pero algo salió del suelo. No era un cadáver común, era un cuerpo cubierto de pintura roja, huesos colgando del cuello, ojos vacíos que sangraban oscuridad. Y no estaba solo. Decenas de figuras emergieron, arrastrando cadenas hechas de cráneos, danzando en círculos como en un ritual. «Ustedes», susurró Elena con terror, «son los antiguos». Las figuras comenzaron a murmurar palabras en una lengua muerta. Cada palabra era un golpe contra la razón, un veneno para el alma. Elena sintió su mente quebrarse mientras las sombras la rodeaban. «El pacto debe cumplirse», dijo una voz en su cabeza. ¿Qué quieren?, logró preguntar. La respuesta fue un coro de voces, graves y sin vida. «Queremos compañía, queremos carne, queremos que el cementerio nunca duerma». Elena gritó, pero nadie escuchó. El pueblo despertó a la mañana siguiente con un silencio pesado. Y en el cementerio, sobre la piedra tallada, había un nuevo símbolo grabado con sangre, un círculo con un ojo abierto. Desde entonces, cada año, alguien desaparece. Nadie sabe a dónde van. Nadie se atreve a hablar. Pero los ancianos lo dicen en susurros. La tribu sigue viva, bajo la tierra, esperando. Y cada cuerpo nuevo es un regalo para los dioses oscuros que juraron no morir jamás. Porque en el cementerio maldito no se entierra a los muertos, se les alimenta. Fin. La carretera que cruzaba el bosque estaba desierta aquella noche. Una lluvia fina caía sobre el asfalto cuando el camión apareció entre la niebla, rugiendo con el peso de su cargamento. En el costado, un símbolo amarillo brillaba bajo los faros: peligro radiactivo. El conductor, un hombre agotado por horas de viaje, apenas podía mantener los ojos abiertos. No vio la curva hasta que fue demasiado tarde. Giró con todas sus fuerzas, pero las llantas se deslizaron en la carretera mojada. El camión chocó contra el guardarraíl, dio varias vueltas y finalmente se estrelló contra las viejas rejas del cementerio. Los contenedores se abrieron con el impacto y el líquido verdoso comenzó a derramarse entre las tumbas. El material radiactivo se filtró por la tierra, empapando los ataúdes oxidados, cubriendo los huesos, impregnando la carne muerta que llevaba años pudriéndose. Primero, todo quedó en silencio. Luego, un sonido extraño empezó a escucharse. Un crujido, como madera quebrándose. Las lápidas temblaron, la tierra se levantó y las manos aparecieron. Uno a uno, los muertos comenzaron a salir. No eran espíritus, no eran fantasmas. Eran cuerpos podridos, llenos de llagas, con ojos que brillaban con un resplandor verde. Retorcían sus huesos, crujían sus mandíbulas y de sus bocas surgía un sonido gutural, inhumano. El sonido del hambre. El primero en despertar fue un hombre sin mandíbula inferior que se arrastró hacia el conductor del camión. Lo encontró atrapado entre los fierros, todavía vivo. El zombi se inclinó sobre él y, sin dudar, hundió sus dientes podridos en su cráneo. El grito del hombre se perdió en la noche. Pronto, no quedó nada más que silencio.
y el eco de pasos tambaleantes. El pueblo no tardó en enterarse. La primera en verlos fue Teresa, la encargada de la tienda del camino. Al mirar por la ventana, pensó que eran vagabundos, hasta que vio cómo se movían, lentos, torpes, pero con un propósito: llegar a la carne. Para la medianoche ya habían entrado en las calles. Atacaban sin piedad, desgarraban, arrancaban, devoraban. Los cerebros eran lo que más deseaban, y los extraían con manos deformes mientras sus víctimas aún gritaban. La policía intentó detenerlos. Les dispararon. Nada funcionó. Los agujeros en sus cuerpos solo los hacían más horribles, más sedientos. El material radiactivo los había convertido en algo más que muertos. Eran muertos eternos, imposibles de destruir. El pueblo ardió. Hombres, mujeres y niños corrieron, pero nadie escapó. Las luces se apagaron. Las calles quedaron en silencio y la única señal de vida fueron las sombras que se arrastraban en la niebla. Días después, un equipo de limpieza llegó al lugar. Encontraron el camión volcado, las puertas del cementerio abiertas y ni un solo habitante en pie. Solo rastros de sangre y huellas que se alejaban hacia el bosque. Se decretó zona restringida. Nadie entra, nadie habla. Pero los que saben la verdad, los que escuchan de noche, dicen que aún se oyen gruñidos en la oscuridad, porque el material radiactivo no solo los revivió, los hizo eternos. Ahora caminan, ahora cazan. Y lo peor es que no tienen fin, porque el hambre de los muertos nunca se sacia. Fin.